El otro video que les traía, que ustedes probablemente lo hayan visto ya por las redes sociales, es este video que está aquí. Niña, ¿dónde tú vives? Mamita, ¿dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? Pues estás en una cuadra que todo el mundo está en contra de lo que tú estás haciendo. Pero aquí está todo el mundo. No, vete para otro lugar. Aquí está todo el mundo. Ya entra para allá adentro, está hablando Pero cosas. son dos y la cuadra vive en 100. Ay, no, somos dos revolucionarios que vivimos aquí. Somos dos revolucionarios. Esta señora le dice directamente que no puede hablar ahí, que no puede estar ahí, que no puede expresarse ahí porque ella es revolucionaria, el otro señor también, son dos revolucionarios que están, por tanto mandan en esa cuadra con toda esa chusmería. A mí me daría vergüenza ver a mi madre en esa posición realmente, pero bueno, hay cubanos que actúan así. Y el caso es que esta señora, lo peor de todo es que esta señora está actuando bajo la ley, tal cual. Esta señora con esa chusmería, esa mala forma, ese carácter autoritario, esa censura que está ejerciendo sobre los jóvenes, lo peor de todo es que lo está haciendo amparada en la Constitución cubana. Esa señora que le dice a esta joven que estaba simplemente respondiendo unas preguntas en una entrevista, aquí no puedes hablar, de dónde tú eres, tú no vives aquí, tienes que irte de aquí, no puedes seguir hablando. Eso que en cualquier país serio del mundo sería un delito, sería impensable, pues en Cuba es legal. En Cuba está amparado por la Constitución cubana y les voy a explicar por qué. Miren, el artículo 4 de la Constitución cubana dice este artículo, y presten atención a lo que voy a leer porque esto no tiene desperdicio. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. Así empieza el artículo número 4. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. Fíjense cómo no es la defensa de la patria. No es la defensa de la patria el deber más grande y el honor de cada cubano, no. Es la defensa de la patria socialista. El socialismo es una ideología política que es compartida por un porcentaje de la sociedad cubana, un porcentaje determinado. Y además es impuesta, el socialismo es impuesto, esta ideología es impuesta por el Partido Comunista de Cuba. Es el que impone esta ideología en Cuba. Por tanto, aquí lo que se plantea básicamente es que el honor más grande de cada cubano y el deber supremo de cada cubano es no defender a la patria, sino defender al Partido Comunista de Cuba, que es el que implanta la ideología socialista. El honor más grande, la defensa, el honor más grande de cada cubano y el deber supremo es precisamente defender la patria socialista, que no es nada más y nada menos que el Partido Comunista de Cuba. Ahora, ¿qué es el Partido Comunista de Cuba? Pues el Partido Comunista de Cuba no es un ente abstracto, no es algo que va por el mundo sin vida propia. El Partido Comunista de Cuba es Raúl Castro y la cúpula militar que gobierna Cuba. Así que estamos hablando de que el honor más grande de cada cubano queda reducido, el honor más grande y el deber supremo de cada cubano queda reducido a defender a un grupo de ancianos que tomaron el poder por la fuerza hace más de 60 años y que han asesinado a miles de cubanos. Resumido, para que lo entiendan de forma clara, el mayor honor y el deber supremo, según el artículo 4 de la Constitución de cada cubano, es defender a un grupo de militares corruptos y asesinos. Patria socialista no existe. Existe patria.
el adjetivo socialista responde a una ideología de un partido político, el Partido Comunista. Por tanto, si tú asumes como tu deber supremo y tu honor más grande defender la patria socialista, lo que estás asumiendo es que estás defendiendo a un grupo de personas que ha asesinado a cubanos por más de 60 años. Y eso, lo peor de todo, es que lo han escrito en la Constitución. Además, cuando hablamos de defensa, cuando hablamos de defender la patria socialista, defender, es porque hay una parte atacada, que es la que se defiende, y otra parte atacante en esa situación. Y en este caso concreto, estamos hablando de que la ideología socialista es la parte atacada en teoría. Por tanto, todos los demás, los que no sean socialistas, son la parte atacante. Así que de lo que aquí se habla es de enfrentar, y es lo que pasa en ese video, enfrentar a una parte de la sociedad, la parte socialista, la parte comunista, contra la otra. La Constitución está diciendo que la parte socialista, la parte comunista, tiene que defenderse de la otra. Tiene que crear conflicto esa parte con la otra. Lo que debería ser un contrato social bajo el que vivan todos los cubanos, la Constitución, con este artículo se convierte en algo así como un llamado al enfrentamiento entre una parte de los cubanos, entre una parte de la sociedad cubana y la otra. Este artículo lo que hace es dividir a los cubanos en dos y va más allá y le dice a una parte que tiene que defenderse de la otra. Los socialistas tienen que defenderse de los que no son socialistas. Pero lo peor no es esto. Esto continúa. Patria no es socialismo. La patria no es socialista, como les decía antes. Patria, como dijo Martí, es ara, no pedestal. El socialismo es una ideología, es un pedestal que, como también dijo Martí, en el que se alzan los ambiciosos llenos de soberbia y de rabia que empiezan por fingirse frenéticos defensores de los desamparados. Esos ambiciosos llenos de soberbia y de rabia son los miembros del Partido Comunista que, como salió Díaz-Canel los otros días dando su discursito lamentable y como salen a veces todos los sicarios del régimen, se fingen, se hacen pasar por defensores del pueblo, de los desamparados, como esta señora que sale dando alaridos, cuando lo que son es simplemente unos ambiciosos llenos de soberbia y de rabia. En cualquier caso, si somos tan martianos, a esos que fueron al Parque Trillo, la patria no puede ser socialista, porque patria es ara, no pedestal. Así lo dijo Martí. El artículo 4 de la Constitución continúa. Dice: la traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. Lo leo otra vez. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. Recordemos que cuando se habla de patria, se está hablando de patria socialista. Es lógico que en un país normal se hable de traición a la patria y la gente lo entienda como algo positivo, algo que se debe proteger, la patria, que no se debe traicionar y que se debe castigar a quien traicione la patria, porque la patria es de todos, es ara o pedestal. Pero claro, cuando la patria es socialista, aquí cambian ya las cosas. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto anterior. El socialismo es una ideología que comparte un porcentaje de la sociedad cubana y que es impuesta por el Partido Comunista de Cuba. ¿Y quién es el Partido Comunista de Cuba? Pues Raúl Castro y la cúpula gobernante que gobierna el país. Y que tú, si te opones a ellos, es decir, si tú traicionas la patria
que es la patria socialista, es decir, si los traicionas a ellos, que son el socialismo, estás cometiendo el más grave crimen. Y quien lo comete, tú, que tu crimen es no ser socialista, estás sujetos a las más severas sanciones. ¿Cuáles son las más severas sanciones? ¿Qué le pasó a Ochoa? ¿Qué le pasó a los de la lanchita de regla? Pues ahí tienen más o menos cuáles son las más severas sanciones. Dicho de otra forma, esta segunda parte del artículo 4 de la Constitución, y resumido clarito para los que están en Cuba, si no haces lo que te dicen los comunistas, puedes ser fusilado por la Constitución. Si la patria es socialista y cometes un crimen contra la patria, estás literalmente cometiendo un crimen contra el Partido Comunista de Cuba, contra los intereses de Raúl Castro, y quien lo comete está sujeto a las más severas sanciones, la pena de muerte. Eso está en la Constitución cubana, artículo 4. Esto es lo mismo que segregar por ideología y criminalizar por ideología. Continúa el artículo 4 de la Constitución. El sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Y esto es una de las cosas más macabras, no la más, pero es una de las cosas más macabras que tiene la Constitución. Porque todo esto que hemos visto antes, la obediencia al PSC, la división de la sociedad en dos, donde una parte tiene que defenderse y atacar a la otra, la amenaza de severas sanciones si piensas distinto y si te opones al Partido Comunista de Raúl Castro, todo esto lo convierten en irrevocable. Es decir, tú que estás en Cuba, tus hijos, que probablemente ni hayan nacido, tus nietos, que ya nacerán si queda Cuba para ese entonces, tus bisnietos, que lo tienen muy difícil de nacer, pues todos esos tendrán que vivir bajo la misma obediencia, la misma división, el mismo odio, la misma amenaza, porque la Constitución, estos personajes la han hecho irrevocable. Y todo lo que vimos antes, les decía, odio, separación, amenazas, terror, segregación por ideología, todo esto en la Constitución se hace perpetuo. Tú tienes miedo porque estás en Cuba y no quieres actuar por eso, me parece perfecto, pero sé consciente de que si tú no actúas, tus hijos van a sufrir lo mismo, tus nietos, tus bisnietos y toda tu descendencia lo va a sufrir. Y ahora viene lo más macabro de este artículo. Dice: los ciudadanos tienen el derecho de combatir, ojo, los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Derecho de combatir, incluyendo la lucha armada. Los ciudadanos. Ojo, lo que vimos de la señora en el video, derecho de combatir. Por eso les decía que esa señora está actuando amparada por la ley, que es lo peor. La ampara el artículo 4 de la Constitución. Esa señora tiene el derecho, según esta basura de panfleto del Partido Comunista de Cuba, tiene el derecho de combatir a todo el que piense distinto, incluso a partir de la violencia, a partir de la lucha armada. Antes ya habíamos fijado cuál es el honor más supremo de cada cubano, que es defender a Raúl Castro y a la cúpula militar, porque eso es socialismo. Ya hemos fijado también qué te va a pasar si no lo defiendes. Tendrás sanciones severas, que son la pena de muerte. Ya hemos fijado también por cuánto tiempo va a ocurrir esto, que será para siempre, porque es irrevocable. Y ahora toca definir los medios por los que se hará cumplir. Y los medios son la lucha armada, la violencia. Estos cubanos que van a defender a Raúl Castro y a la cúpula militar, que como les dije en el primer punto, ¿de quién los van a defender?
de otros cubanos. Aquí estamos hablando de partir la sociedad en dos en este artículo. De otros cubanos que piensan distinto. De esos los van a defender con la violencia y con la lucha armada. No lo van a hacer mediante un parlamento. No lo van a hacer con políticas, no lo van a hacer con ideas, no lo van a hacer con leyes. No. Lo van a hacer matando a otros cubanos. ¿Las armas qué hacen? Pues las armas matan. Y si tú en una constitución dices a un grupo de personas que tiene el derecho de usar las armas contra otra porque no quieran defender al socialismo, estás convirtiendo lo que debería ser un contrato social para todos los cubanos, lo estás convirtiendo en una especie de carta de amenaza para el que piensa distinto. Y eso, amigos míos, no es una constitución ni es nada. Eso es un documento al más estilo partido nazi, tal cual. Aquí lo que se dice, resumido, alto y claro, es que si te enfrentas al régimen, cualquier cubano tiene derecho a matarte, a quitarte la vida, a usar las armas contra ti. Y lo ampara la Constitución. Y no ahora, no hoy, no, para siempre. Es irrevocable. Tiene derecho a matarte no a ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a cualquiera que nazca de tu descendencia. Ese es el artículo 4 de la Constitución del Partido Comunista de Cuba, que autoriza a una parte de la sociedad a asesinar a la otra. Y ya no son los disidentes, ya no es la UNPACU, no, esos no son los que invitan a la violencia, no. Aquí los que invitan a la violencia son los propios comunistas desde la propia Constitución, que invitan a usar las armas contra todo el que se oponga a sus ideas, al socialismo. De hecho, si José Martí viviera hoy, hubieran usado las armas contra él, porque José Martí estaba en contra, y así lo expresó por escrito, del socialismo. Y como les digo siempre, esto es una copia fiel de lo que hicieron los nazis en la Alemania de los años 30. Esto es un apartheid ideológico, como hubo en Sudáfrica, donde una parte de la sociedad fue masacrada por su color de piel. La diferencia es que en Cuba es masacrada por su ideología. Esto es una invitación clara al genocidio. Y ahora dirán, Carlitos se ha vuelto loco. No, les voy a definir genocidio. Aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Y aquí lo que se está diciendo es que van a usar las armas contra todo el que piense distinto políticamente. Eso es un llamado al genocidio. ¿Qué diferencia hay de esto a lo que ocurrió en Ruanda? La única diferencia que hay es el tiempo. El tiempo que puede tardar en que un grupo de cubanos proteste y otro grupo de cubanos salga, como salieron los ruandeses, a asesinar a machetazos a una parte de la sociedad. Y eso no es ciencia ficción. Eso pasó en Ruanda. Y luego, la otra parte se cobró la venganza y volvió a asesinar a otros casi 100.000 ruandeses. A machetazos también. En Ruanda, pues la única diferencia es que no estaba en la Constitución. En Cuba lo está. En Cuba la invitación está hecha a que se haga un genocidio. Y por eso digo yo que cuando las aguas vuelvan a su cauce y cuando todo vuelva a la normalidad, las personas que pusieron este artículo en la Constitución tienen que ser juzgadas por leyes internacionales, como mínimo por invitación al genocidio, como mínimo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es invitar a una parte de la sociedad cubana a asesinar, a coger las armas,
a matar a la otra parte que piensa distinto. Le están diciendo a señoras como esa del video: tú tienes todo el derecho de usar la violencia contra esa muchacha que está ahí parada, que lo único que está haciendo es hablando y respondiendo preguntas de un periodista independiente. ¿Y saben qué es lo peor? Que la señora se lo cree. Y va y lo hace encima. Y ahora ustedes dirán, bueno, es que está engañada. Es muy probable que lo esté, pero por desgracia hay personas malas también en este mundo. Y podremos estar muy engañados o no, pero las personas violentas son violentas y punto. Y si tú no eres violento, podrás estar engañado y todo lo que te dé la gana, pero no cometes actos violentos. Pero por desgracia, hay cubanos que sí, y no son pocos, son muchos. Y amparados en la ley pueden cometer cualquier tipo de atrocidades. Familia, esto es lo que pasa. Y todavía hay personas que dicen que, o que tienen la osadía de decir que en Cuba hay una democracia, de decir que en Cuba se respeta la libertad de pensamiento, de decir que en Cuba hay libertad. ¿Libertad de qué? Si en el propio artículo 4 de la Constitución ya están invitando a una parte del pueblo a enfrentarse a la otra. Y no hoy, no ayer, no hace 20 años, no. Desde hace 60 años hasta el fin de los tiempos, por ese carácter irrevocable. Este panfleto basura del Partido Comunista de Cuba que aprobaron, firmaron varios millones de cubanos, algún día tendrá que ser derogado y algún día tendrá además que explicarse en las escuelas cubanas cómo un grupo de personas, a partir de esta basura de constitución, pudo invitar al odio, invitar al genocidio e invitar a que una parte de los cubanos usara las armas contra otra. Esto no lo hizo ni Batista. Esos que odian a Fulgencio Batista, léanse la ley fundamental de Batista o la Constitución de 1940, aquellos que dicen que la República fue tan mala, o la Constitución de 1901, y díganme en qué parte de toda esa literatura, si de verdad fue tan mala esa república, díganme en qué parte se invita a un grupo de cubanos con una ideología a masacrar a otro grupo de cubanos con otra ideología. ¿Saben en qué parte? En ninguna. Y se los puedo garantizar porque me las he leído. Eso que el único lo ha puesto en Constitución ha sido el Partido Comunista de Cuba. Y no solo en Cuba. No solo en Cuba. Esto no se le ocurrió a Fidel Castro, no. Esto pasó en prácticamente todos los países que han implementado el comunismo. ¿Por qué? Simple, porque la única forma en que esta gentuza se mantiene en el poder es intimidando. Como saben que tienen las armas y como saben además que tienen adeptos ya sea por desconocimiento, por adoctrinamiento, por redes clientelares de voto o por personas miserables de mala alma, que también las hay, pues invitan a esos adeptos a que defiendan esa basura de ideología e incluso le dan las armas para que la defiendan. Y no contra un enemigo extranjero, no contra un invasor, no, contra el propio pueblo, contra los que piensan distinto, contra sus vecinos, contra su familia. Les recomiendo la película La vida de otros. Brillante, brillante. Eso es lo que tenemos en Cuba.
Y esto es triste. ¿Saben por qué? Porque en Cuba está mi familia. Y en mi familia hay de los dos bandos. De los que pueden coger las armas, ojalá y no lo hagan, para defenderse de los que piensan distinto. Y también está el bando de los que piensan distinto. En España hubo dos bandos. Y todavía hoy, se sigue sufriendo las consecuencias de los dos bandos. ¿Y quién separó a España en dos bandos? Buena pregunta. Buena pregunta. Los mismos que lo han separado en Cuba.